Buenos días. Bueno, comenzamos con la angiología del miembro pelviano del equino y los carnívoros. Tengan en cuenta que en la plataforma van a encontrar un video relacionado con las arterias del miembro pelviano. Este video hace hincapié en las arterias de mayor calibre de cada una de las regiones topográficas. Bueno, este es un esquema donde vamos a encontrar algunas arterias que van a la región glútea desde la cavidad pelviana. La arteria aorta abdominal va a terminar a nivel de la última vértebra lumbar, dando dos arterias ilíacas externas que se dirigen hacia los miembros pelvianos y dos arterias ilíacas internas que se dirigen a la cavidad pelviana, además de una arteria sacra media que se dirige por la superficie ventral del sacro y la cola. La arteria ilíaca interna, como dijimos, es encargada de irrigar órganos de la cavidad pelviana. Tiene dos ramas terminales que son la arteria pudenda interna, que la describiremos cuando estudiemos órganos de la cavidad pelviana, y la arteria glútea caudal. Esta arteria glútea caudal recorre por dorsal en relación con el ligamento sacrotuberal ancho, termina saliendo de la pelvis y va a dar irrigación a músculos de la región glútea, incluidos las cabezas vertebrales de los músculos isquiotibiales. En su recorrido va a emitir una arteria que es la arteria glútea craneal, que sale por el foramen isquiático mayor junto con el tronco nervioso lumbosacro para ir a dar irrigación a músculos de la región glútea. Esta glútea craneal en su recorrido, antes de salir de la cavidad pelviana, emite una arteria que es la obturadora. Esta recorre en relación con el cuerpo del ilion hacia ventral para salir de la cavidad pelviana por el foramen obturador y dar irrigación a estructuras que se encuentran en el medial del muslo y parte de genitales externos. La estudiaremos más detalle cuando veamos los genitales. Bueno, con este esquema describimos la irrigación del miembro. Comenzamos con la ilíaca externa, que toma origen en la aorta abdominal. En su primera parte hace un recorrido hacia caudo ventral en relación con los músculos sublumbares. Llega al relacionarse con el cuerpo del ilion y borde craneal del pubis y sale de la cavidad abdominal a través del anillo femoral que corresponde a la entrada al canal femoral. Una vez que está en el muslo, cambia de nombre para comenzar a denominarse arteria femoral. En su recorrido va a emitir colaterales, no todas están referenciadas en este esquema. Vamos a tener como primera colateral la ilíaca circunfleja profunda, que va a dar irrigación a la pared lateral del abdomen. Luego vamos a tener, en el caso del equino, en la hembra va a dar la arteria uterina y la análoga en el macho va a ser la arteria cremastérica. Estas no las vamos a describir ahora. Y también da una arteria femoral profunda, que es una arteria que tiene un calibre considerable. Esta femoral profunda emite un tronco, que es el tronco pudendoepigástrico, que enseguida se divide en sus dos terminales, que son la epigástrica caudal y la pudenda externa. Son arterias que la vamos a describir cuando veamos la irrigación de la pared del abdomen. Esta femoral profunda, una vez que da el tronco pudendoepigástrico, sale de la cavidad abdominal, también lo hace por el anillo femoral, cambia de nombre, comienza a denominarse arteria femoral circunfleja media, que se dirige caudalmente por la parte proximal del muslo, profunda a los músculos, va entre el músculo iliopsoas, pectíneo y aductor, a los que irriga, hace un recorrido contorneando por caudal y por lateral el muslo para dirigirse hacia craneal
y dentro del cuádriceps femoral terminar anastomosándose con la arteria femoral circunfleja lateral. Tengamos en cuenta una rama que emite en su recorrido, que es una rama obturadora que se dirige a la cavidad pelviana entrando por el foramen obturador. Bueno, acá podemos ver el recorrido que realiza esa ilíaca externa, bien, en relación con los músculos sublumbares. Es un preparado visto desde medial. Acá entraríamos en el muslo, ya en el canal femoral. Estos son los límites del canal femoral. Vamos a tener hacia craneal el sartorio, hacia caudal el gracilis como límite superficial. Y si nos vamos a un plano más profundo, nos vamos a encontrar con el pectíneo, el aductor y el vasto medial. Acá ya tendríamos la arteria femoral recorriendo la cara medial del muslo, que es la que está incluida dentro del canal femoral. Acá se pueden ver estructuras de la cavidad pelviana. De hecho, por dorsal se hace evidente, acá también, cortada, la arteria glútea caudal. Bueno, continuando con la irrigación, vamos a describir la arteria femoral, que es la arteria de mayor calibre en el muslo. Como habíamos dicho, recorriendo dentro del canal femoral por medial del muslo. Esta arteria femoral va a dar varias colaterales, tampoco están todas referenciadas en este esquema, como son la femoral circunfleja lateral, que vasculariza el cuádriceps femoral, también irriga al sartorio y tensor de la fascia lata, termina anastomosándose con la femoral circunfleja media. Luego vamos a tener la arteria genicular descendente que sale de la mitad de la femoral y se dirige hacia distal, vascularizando la articulación de la rodilla. Vamos a tener hacia caudal el origen de la arteria safena. Esta arteria safena es un vaso que no tiene mucho calibre, pero que se lo describe y se le da importancia porque llega a la parte distal del miembro, es encargado de dar irrigación a parte del pie. ¿Qué hace esta arteria safena? Bueno, sale del canal femoral, pasa por medial del muslo y cuando llega a la pierna se divide en una rama craneal y en una rama caudal. La más importante va a ser la rama caudal. La rama craneal contribuye a la irrigación de los músculos craneolaterales de la pierna. A diferencia de la rama caudal, que es larga, se dirige distalmente por medial de la pierna. Cuando llega a distal, tiene una anastomosis, realiza una anastomosis con dos arterias, que ahora la vamos a describir, que son la tibial caudal y la rama descendente de la femoral caudal. Esa anastomosis hace una doble curva en forma de S y queda hacia craneal de la tuberosidad calcánea. La rama caudal de la arteria safena sigue distalmente, termina dividiéndose en dos arterias plantares, una arteria plantar lateral y una arteria plantar medial. Cada una de esas arterias plantares se dividen en una rama superficial y en una rama profunda. La rama profunda van a correr pegadas al hueso metatarsiano, ¿sí? Entre lo que es el suspensor de nudo y los huesos metatarsianos, con los nombres de arterias metatarsianas, lateral y medial. La rama superficial son las verdaderas continuaciones de las arterias plantares lateral y medial y van a recorrer la caña a los lados de los tendones flexores digital superficial y profundo.
Tengamos en cuenta que a nivel de la caña vamos a tener dos planos arteriales, uno superficial representado por las arterias plantares, lateral y medial, y uno profundo representado por las arterias metatarsianas, lateral y medial. Volvemos a la arteria femoral y como otra colateral vamos a tener la arteria femoral caudal, que la estaría emitiendo en la parte distal, ya estaríamos en la cara caudal de la articulación de la rodilla, ¿sí? Si esto lo pusiéramos los planos musculares, esta arteria femoral caudal se va a encontrar en la parte distal de la gotera isquiática y va a tener una rama ascendente que va a ir a los músculos isquiotibiales y una rama descendente que recorre la pierna por caudal y termina anastomosándose con la rama caudal de la safena y la tibial caudal, formando esa anastomosis en forma de S que habíamos mencionado anteriormente. Volvemos a la arteria femoral. Y tengamos en cuenta que en la parte distal del muslo la arteria se va inclinando hacia caudal, se mete entre las cabezas de los gastronemios, se hace más profunda y queda por debajo del músculo popliteo. Ahí comienza a denominarse arteria poplitea, ¿sí? Que sería el trayecto que queda en la parte proximal de la pierna, en la superficie caudal de la tibia. Esta arteria poplitea podríamos decir que es la arteria de mayor calibre que se encuentra en la pierna. Enseguida se divide en sus dos ramas terminales que son la arteria tibial caudal, que tiene poco calibre y se distribuye en el músculo flexor digital profundo, distalmente a la pierna, colabora con esa anastomosis que habíamos mencionado. Y la arteria tibial craneal, que atraviesa el espacio interóseo de la pierna y se hace craneal y recorre la pierna profunda a los músculos del grupo cráneo lateral, bien pegada a la tibia, en relación con el nervio peroneo profundo. Esta arteria tibial craneal cuando se hace más superficial, cuando llega a la superficie dorsal del tarso, y ahí cambia de nombre y comienza a denominarse arteria pedal dorsal. O sea, en el trayecto que recorre por dorsal del tarso se la denomina pedal dorsal o arteria dorsal del pie también se la llama. Ahí va a emitir una rama que es la arteria perforante. Esta arteria perforante atraviesa el tarso de dorsal a plantar por un canal del tarso que queda entre los huesos tarsianos tercero y cuarto. Esa perforante llega a plantar y termina anastomosándose con las arterias metatarsianas, que habíamos dicho que correspondían a las ramas profundas de la arteria, de la rama caudal, perdón, de la arteria safena, ¿no? Entonces contribuye a formar un arco que queda ahí, que se denomina arco plantar profundo proximal, en la parte proximal de la caña, bien profundo. Todo eso está relacionado con la vascularización profunda de la cara plantar de la caña. Retomamos la arteria dorsal del pie. Cuando llega a la caña, se inclina hacia lateral y cambia de nombre y comienza a denominarse arteria metatarsiana dorsal 3. Retomando con la arteria metatarsiana dorsal 3, que recorría por dorsal entre el tercero y cuarto metatarsianos, se hace plantar, hace un recorrido por plantar del metatarso y termina dividiéndose en las dos arterias digitales plantares, lateral
y medial. Cuando pasa de dorsal a plantar, a veces se la denomina arteria perforante distal, por el hecho de que hace ese recorrido desde la cara dorsal hacia la cara plantar del metatarso. Las arterias plantares que venían por la caña, ¿se acuerdan? En un plano más superficial, a la altura de los tendones de los músculos flexores, van a terminar uniéndose con estas arterias digitales. Y las arterias digitales así formadas van a recorrer a cada lado del dedo, emitiendo colaterales a la altura de cada una de las falanges, dando una rama dorsal y una rama plantar de la falange proximal, una rama dorsal y una rama plantar de la falange distal. Cuando llega al casco, emite una arteria parietal y continúan por la superficie solar de la falange distal para entrar al interior de la falange distal por unos forámenes que se van a denominar forámenes solares. En el interior de la falange distal van por unos canales que tienen una comunicación unos con otros y entonces ahí en el interior se anastomosan la lateral con la medial formando lo que denominamos el arco terminal. De ese arco terminal van a partir varias ramas que se dirigen hacia la superficie parietal de la falange distal. La descripción de la irrigación del dedo la vamos a ver con más detalle cuando tengamos la clase de topografía del dedo del caballo. Con esto terminamos la irrigación del miembro. Bueno, las venas del miembro pelviano. El retorno venoso se hace a través de un sistema venoso profundo que está representado por venas que son satélite de las arterias que ya describimos y hay un par de venas que forman parte del sistema venoso superficial que son la vena safena lateral, que tiene mayor calibre en el caso del equino y se la denomina parva, y la vena safena medial de mayor calibre y que se la denomina safena magna. La safena magna, que sería la más importante, toma origen por dos ramas, una rama craneal y una rama caudal, que ahora la vamos a describir, a diferencia de la safena lateral, que tiene una sola rama. En algunas bibliografías se describe una segunda rama, pero en sí solamente se origina de una rama caudal. Con respecto al origen del sistema venoso, lo vamos a hacer desde la parte distal del miembro. Y esto arrancaría a nivel del casco, de la región del casco, en unos plexos ungulares que se encuentran en el interior del casco, que los vamos a describir cuando hagamos la topografía del dedo, y de ahí se van a originar dos venas, que las podemos ver en este esquema, que son las venas digitales plantares, una lateral y una medial. Estas venas van a formar un arco en distal del metatarso y de ese arco van a partir las venas plantares, lateral y medial, y las venas metatarsianas, lateral y medial. Las plantares son más superficiales y recorren la caña junto a los tendones flexores, y las metatarsianas son más profundas y recorren la caña pegada al hueso metatarsiano a nivel del ligamento suspensor del nudo. Son satélites de las arterias. Y luego vamos a tener una vena que se origina de este arco hacia medial y que se va a denominar vena digital dorsal común 2. También se la conoce con el nombre de vena metatarsiana dorsal 2. Esta vena es la que va a dar origen a la rama craneal de la safena medial. Hace un recorrido primero entre el surco que se forma entre el segundo y tercer metatarsiano, llega a la cara dorsal del tarso y corre por medial de la pierna, como rama craneal de la safena medial. Como rama caudal de la safena medial vamos a tener las venas plantares, lateral y medial. Estas venas forman la rama caudal de esta safena medial
distal de la pierna por craneal de la tuberosidad calcánea, hacen una anastomosis con la vena tibial caudal y una rama de la femoral caudal, harían lo mismo que la arteria, y luego esta rama caudal de la safena medial asciende por medial del tendón calcáneo común para ir en busca de la rama craneal y juntas formar la vena safena medial. Esta vena safena medial asciende por medial de la pierna en la parte proximal, medial de la rodilla, medial del muslo y entra al canal femoral para terminar abocándose a la vena femoral. Por último, tenemos que lo que sería la rama caudal de la vena safena lateral sale de la parte plantar y lateral del tarso, ¿sí? De vasos que se encuentran a esa altura, recorre por lateral el tendón calcáneo común, ¿sí? Un poquito desplazada hacia craneal, y cambia de nombre para terminar denominándose vena safena lateral y termina abocándose a la vena femoral caudal. Esto estaría en la parte caudal de la articulación de la rodilla y en lo que sería distal de la gotera isquiática, como pasaba con la arteria, hace el mismo recorrido con la arteria. Tengamos en cuenta que la rama caudal de la vena safena medial va a ser colateral, ¿sí? va a ser satélite o va a recorrer junto con la rama caudal de la arteria safena y con el nervio safeno, ¿sí? Acá tendríamos las tres estructuras asociadas, la arteria, la vena y el nervio. Bueno, acá podemos ver un resumen de los orígenes de las venas. Acá tendríamos el equino, todavía no vimos los carnívoros. Vamos a tener que en el equino, la magna, que era la mayor, se origina de la vena digital dorsal común 2, también la podemos llamar metatarsiana dorsal 2. Es la vena de mayor calibre de la caña y la rama caudal de las plantares, lateral y medial. Y la vena safena lateral, como habíamos dicho, tenía solamente una rama caudal. Con respecto a la irrigación del miembro de los carnívoros, vamos a marcar algunas diferencias importantes con el equino. Si bien hay diferencias en cuanto a algunas colaterales, vamos a marcar lo más importante. Y nos vamos a ir a la arteria femoral. Y acá vamos a tener en cuenta que como primera colateral va a tener una arteria que en el equino no la mencionábamos, que es la ilíaca circunfleja superficial, que va a la pared del abdomen. Luego de la parte caudal a todo lo largo de su recorrido por el muslo va a emitir tres arterias femorales caudales, una proximal, una media y una distal, que van a vascularizar los músculos isquiotibiales. Una importante diferencia es con respecto a la arteria safena, que en el caso de los carnívoros tiene un calibre más considerable en comparación con las especies más grandes, como veíamos en el equino, que la arteria safena tenía un recorrido extenso, pero un pequeño calibre. En el caso de los carnívoros, sale de la mitad de la arteria femoral, hace un recorrido por medial del miembro, ¿sí? Sale del canal femoral, se ubica a medial de la parte distal del muslo, medial de la rodilla y cuando llega al tercio proximal de la pierna, se divide
en dos ramas, una rama craneal y una rama caudal. La rama craneal por medial se va a irrigar los músculos que se encuentran en craneal de la pierna y sigue descendiendo para llegar a la cara dorsal del pie, donde se va a dividir en las arterias digitales dorsales comunes, o también se las llama arterias metatarsianas dorsales superficiales. Y llegan esas arterias a dar irrigación a la parte superficial de toda la cara dorsal del dedo, distribuyéndose en cada uno de los 4 dedos. La rama caudal de esta arteria safena recorre profundamente por medial la pierna y cuando llega al pie, en la parte distal, empieza a dividirse en las arterias digitales plantares comunes, o también se las puede llamar metatarsianas plantares superficiales, que terminan distribuyéndose en cada uno de los dedos en la cara plantar. Retomamos la arteria femoral que se continuó profunda al músculo popliteo en la parte proximal de la pierna como arteria poplitea. Esta arteria poplitea se divide en una arteria tibial caudal y en una arteria tibial craneal. La tibial caudal es pequeña, termina vascularizando al músculo flexor digital profundo, lo mismo que hace en el equino, en proximal del tarso, por craneal de la tuberosidad calcánea, forma la misma anastomosis que se formaba en el equino con la rama caudal de la safena más la rama descendente de la femoral caudal distal. Y la arteria tibial craneal también es una arteria importante, se dirige hacia craneal por el espacio interóseo, se ubica profunda a los músculos craneales de la pierna, recorre la pierna junto al nervio peroneo profundo. Cuando llega a la cara dorsal del tarso se denomina arteria pedal dorsal, esto pasaba en el equino. Esta arteria dorsal emite una arteria perforante que se dirige hacia plantar, pero pasa entre los huesos metatarsianos. Cuando llega a plantar, se termina dividiendo en arterias metatarsianas plantares que recorren los dedos y la cara plantar del tarso, pero pegada a los huesos, o sea, en un plano profundo. Todo esto viene de la perforante. La pedal dorsal continúa por dorsal del tarso, dando las arterias metatarsianas dorsales para cada dedo. ¿Sí? Va a haber una para cada dedo. O sea que acá, en lo que sería el pie, vamos a tener dos planos arteriales, tanto en dorsal como en plantar. En dorsal, el plano superficial va a estar dado por una continuación de la rama craneal de la arteria safena, el plano superficial. El plano profundo va a ser continuación de la arteria pedal dorsal. En plantar vamos a tener en el plano superficial sería la continuación de la rama caudal de la arteria safena y en un plano profundo van a ser las ramas que provienen de la arteria perforante perteneciente a la pedal dorsal. ¿Sí? Algunas descripciones dicen que estas ramas metatarsianas profundas están reforzadas por ramas profundas de cada una de las arterias plantares digitales comunes que venían de la rama caudal de la safena. Bueno, acá podemos ver en medial del muslo lo que describíamos como triángulo femoral en la parte proximal que quedaba entre el músculo sartorio y el pectíneo y ahí
Se observan bien superficiales los vasos. De todos modos, esto es un carnívoro donde los vasos están tapados también por la fascia femoral media. Acá se puede ver en la parte distal de la cara medial del muslo los vasos safenos, ¿sí? La arteria safena, el nervio safeno también tenemos acá y la vena safena medial. También acá podemos describir los límites del canal femoral, que vamos a tener en un plano superficial el sartorio. Recuerden que el sartorio acá tenía dos partes, la parte cabal del sartorio. El gracilis, recuerden que en el caso de los carnívoros estaba desplazado hacia caudal. Y la fascia femoral media es la que está tapando estas estructuras. Recuerden que en el canal femoral se puede tomar el pulso de la arteria femoral en el caso de los carnívoros. Si nos vamos a un plano más profundo, vamos a tener el músculo iliopsoas, el pectíneo y el aductor. Esto es para los carnívoros. Bueno, con respecto al drenaje venoso del miembro pelviano del perro, también tenemos un drenaje venoso profundo y un superficial, y en el superficial representado por las venas safenas. ¿Qué particularidades tienen estas venas? La vena safena lateral, que la podemos ver en esta disección de la pierna, es una pierna de perro, tiene mayor calibre que la vena safena medial. Tengamos en cuenta que esto es en el perro. En el caso del felino, las dos venas tienen prácticamente el mismo calibre, y esta lateral se utiliza en clínica para extracción de sangre o aplicaciones endovenosas. Bueno, ¿cómo se originan estas venas? Vamos a tener que las dos se originan de una rama craneal y una rama caudal. Vamos a tener las ramas craneales, la rama craneal de la vena safena lateral, que es la de mayor calibre, va a tomar origen en las venas digitales comunes dorsales desde la tercera a la quinta. Recuerden que en los carnívoros teníamos 4 dedos, ¿no? Eso va a dar origen a la rama craneal de la vena safena lateral. La rama craneal de la vena safena medial se va a originar de la vena digital común dorsal 2, que es la más medial, se va a dirigir hacia proximal. Ambas ramas forman una anastomosis en la parte distal de la pierna, ¿sí? Entre las dos ramas craneales. Las ramas caudales vamos a tener la rama caudal de la vena safena lateral, que es la que tiene mayor calibre, va a tomar origen de las venas plantares digitales comunes, ¿sí? Las que recorren por el plano superficial todo el pie, de todas, desde la segunda a la quinta. Esa rama caudal así formada asciende por caudal y termina uniéndose con la rama craneal para formar la vena safena lateral. Esta vena safena lateral, como la podemos ver acá, se relaciona con el gastrocnemio, asciende, y cuando llega a la parte caudal de la articulación de la rodilla, de la región de la rodilla, se mete entre el bíceps femoral y el semitendinoso, para terminar abocándose, acá lo podemos ver, a la vena femoral caudal distal, que se encuentra en la parte distal de la gotera isquiática. Con respecto a la rama caudal de la vena safena medial, va a tener un origen en vasos que se encuentran en la cara plantar y medial del tarso. Así asciende, se transforma en rama caudal de la vena safena medial
Y la vena safena medial, así formada, va a terminar abocándose directamente a la vena femoral. ¿Sí? Hace un recorrido por medial del muslo, luego se mete al canal femoral para ir al encuentro de la vena femoral. Resumiendo, en los carnívoros vamos a tener que la vena safena medial, habíamos dicho que en el caso del perro tiene menor calibre, se origina de una rama craneal, de la vena digital dorsal 2, que es la más medial, y de una rama caudal que sale de una red que se encuentra en plantar, desplazada hacia medial en el tarso. La safena lateral, que tiene mayor calibre en el perro, o parva también se le sigue llamando, se va a originar la rama craneal de las venas digitales dorsales 3, 4 y 5, que son los dedos más laterales, y la rama caudal de todas las digitales plantares, desde la segunda a la quinta. Siempre recordemos que en el miembro pelviano hay 4 dedos. Bueno, con esto terminaríamos toda la descripción de los vasos del miembro pelviano. Hay cosas que se dan con mucho detalle. Acá lo importante es saber los vasos de mayor calibre de cada región. Bueno, y con respecto al drenaje linfático, que siempre lo vemos relacionado con la irrigación y el drenaje venoso, vamos a tener involucrados 3 linfocentros: el popliteo, el inguinal profundo o iliofemoral, así se puede llamar, y el linfocentro inguinal. El popliteo se va a encontrar en la parte caudal de la región de la rodilla, y en el caso de los carnívoros va a estar representado por el linfonodo popliteo superficial, que es palpable. Está en el recorrido de los vasos femorales caudales distales. En el caso del equino vamos a tener el linfonodo popliteo profundo, o sea que se encuentra más profundamente, más metido en lo que sería la gotera isquiática. Siempre estamos ahí en la cara, en la parte distal de la gotera isquiática y cara caudal de la región de la rodilla, en un plano más profundo. Con respecto al linfocentro inguinal profundo, vamos a tener los linfonodos inguinales profundos en los carnívoros que se encuentran a lo largo de la arteria ilíaca externa, o sea que son un poco más dorsales, y el linfonodo femoral, que sería el mismo. Lo que pasa que en el equino se encuentran en el canal femoral, por eso se los denominan femorales, ¿sí? Y estos en los carnívoros son inconstantes, pueden aparecer en algunas razas de perros. Siempre y cuando aparecen están en el canal femoral, en el recorrido de los vasos femorales. Y el otro linfocentro es el inguinal superficial, que en realidad está representado por varios linfonodos, pero el linfonodo subilíaco que está presente en el equino, en los carnívoros no, va a ubicarse por craneal del músculo tensor de la fascia lata en un pliegue que se denomina pliegue del flanco. Es un linfonodo que en un caballo de talla media puede medir unos 8 centímetros y es palpable. Y agarra linfa de todo lo que serían las partes superficiales de las regiones de la rodilla, del muslo, y bueno, también agarra linfa de la pared del abdomen. Tengamos en cuenta entonces que este linfocentro inguinal superficial también está formado por otros linfonodos que acá no los mencionamos. No sé si se los dije, pero en el caso de los carnívoros, el linfonodo popliteo es palpable. Bueno, con esto terminamos todo lo que es la parte de irrigación del miembro pelviano.